Así que bienvenida a Nelsis, que además de ser una trabajadora de la cultura, ha sido permanente mostradora de la cultura para los nuevos, para los jóvenes. Hemos compartido años de escuela y doy fe de que mucha gente se ha interesado por la historia a partir de escuchar sus relatos. Así que arrancamos. Marce, ¿querés agregar algo? Y si no, arrancamos. Bueno, no, nada, que es un placer. Bueno, disculpen mi demora, pero para mí es muy simbólico hoy y es un placer estar acompañando esta charla de Nelsis, que ha marcado, perdón que voy a poner algo personal acá, ¿no? Que ha marcado parte bueno, no sé, de mis decisiones, tal vez porque Nelsis fue mi profe de historia cuando yo era muy pequeña. Así que bueno, nada, me queda solamente disfrutar de esta charla y bueno, nada, un placer. Muchas gracias. Bueno, adelante, Nelsis, toda Muchas, tuya esta hermosa audiencia. muchas gracias. Es también emocionante para mí poder acompañarlos. Y también recuerdo a esa Marcela pequeñita, inteligentísima, que tuve el placer de aprender con ella y que tuve la suerte de tenerla como estudiante a lo largo de mi vida. Es esos regalos que a uno le da la vida. Y cuando Emily contaba de nuestras experiencias en la escuela, me acuerdo una experiencia cuando recién teníamos nuestro primer auto, que era el Citroën, que iba a las 7:10 en el Citroën a dar una charla vestida de galesa con un sombrero con pluma, y fue muy divertido cuando me bajé toda vestida de galesa del Citroën. Realmente fue muy gracioso, pero fue muy lindo, una de tantas experiencias. Bueno, en realidad discutimos mucho tiempo con Emily para poner este título, porque la idea era contar aquellas cosas que a veces damos por sabidas, historias que por ahí quedan recluidas en el corazón de algunos, en la experiencia de otros. Por eso a esta charla le pusimos Historias invisibles, rasgos de la cultura y los sentimientos de los galeses en la Patagonia. Pero no quería empezar la charla sin presentarme antes con algunos de los rasgos propios, eh, porque tal vez dándome a conocer doy a conocer algunas historias. Eh, Mi nombre Jones es el apellido más común que existe en Gales. El 14% de los galeses en Gales se apellida Jones. Y mi segundo apellido, el apellido de mi mamá, es Williams, que es el segundo apellido más común. El 12% de los galeses se apellidan Williams. Pero cuando los colonos llegaron acá, eh, se, se empezaron a nombrar por, por los apellidos. A cada Jones se lo identificaba por algún rasgo común, y eso fue muy típico de darle a cada uno un nombre, un rasgo más allá del apellido para poder identificarlos. Generalmente el de las chacras o el lugar donde habitaban, o alguna característica que tenía el sitio donde vivían o de dónde habían venido también. En muchos casos eran también el lugar de donde provenían. Pero mi apellido Jones es Jones Casalata, porque Casalata es el nombre que le pusieron los nativos a la casa donde nació mi abuelo, Ivan Richard Jones, cuyos padres vinieron casi huyendo de Gales, porque mi bisabuela, Lucy Painter, era de una familia muy acomodada, tenía título nobiliario, escudo, todo eso, y osó enamorarse del techista que había convocado el padre para techar algunas de sus casas, y se enamoraron perdidamente, y el padre y los hermanos varones se lo prohibieron. Ellos igual se casaron a escondidas y finalmente tuvieron que venirse, tanto que
mi bisabuelo Owen Jones se puso Owen Cox Jones para entrar a la Argentina, como para que no lo encontraran. Y así este matrimonio fue a vivir a los límites del Valle Inferior, a 28 de julio, y como buen techista hizo una casa de techo de chapa de zinc, que como tenía la chapa de lata, brillaba, y cuando los nativos llegaban al valle, la primera casa que veían era esta casa de lata, y por eso la llamaron los Casalata, y así es como quedamos identificados los Jones Casalata. Por otra parte, mi familia Williams es de Defrinoir. Defrinoir es Valle Frío. Y aquí está mi abuela Hannah y mi tía abuela Elizabeth Williams, que fue la primera mujer galesa nacida en la cordillera. Así, de alguna manera, resumo una parte de los Jones y de los Williams. Quería contarles en primera instancia un poco en los rasgos estos de la cultura galesa, las experiencias y las expresiones más nítidas, como el stedbod, el gorset, del canto coral, la poesía, el teatro, las danzas, los juegos, las destrezas comunitarias. Y empezando por su expresión más grande, que es el Eisteddfod. El Eisteddfod es una celebración que se hizo desde siempre, en la medida que se podía. Es interesante destacar que el Eisteddfod se hace siempre en tiempos de paz. Y justamente una parte de la ceremonia consagrada por el Gorset, que es la coronación del poeta en galés, justamente hay una convocatoria a la paz primero para consagrar a ese poeta. Aquí tenemos uno de los stedbods cuando el edificio San David en Trelew estaba prácticamente recién estrenado. Ahí pueden ver a toda la gente preparándose para el ingreso al salón para celebrar. Charlando con mi papá, él me contaba que también habían stedbods que se celebraban en carpas. Cuando él era muy chiquito se acuerda de haber ido a un gran stedbod que hubo en Gaiman, y fueron de Dolabón a Gaiman en coche a caballo, y se celebró en una carpa muy grande que había en Gaiman. El stedbod es una celebración que reúne todas las artes que trataban de desarrollar los colonos galeses. Las más evidentes son la poesía y el canto. Pero hay que pensar que esta celebración se hacía desde tiempos muy lejanos, y que hacia el 1200, cuando Gales empieza a estar ya cercada por los anglosajones por un lado, por los vikingos ya desde el 800 por el otro, y ya habían sido cristianizados, inclusive en proceso de cristianización desde los romanos, el Eisteddfod era un lugar donde se guardaba la cultura. En realidad, lo primero que hubo fue la reunión de los bardos y los poetas, muchas veces en bosques, donde en esos lugares se hacían competencias, y en esas competencias ganaba el poeta, el juglar, el que cantaba y contaba la mejor historia del país. Y automáticamente se convertía en el poeta que iba a estar a la derecha del rey. Entonces se le consagraba un sillón, se le daba un lugar a la derecha del rey. Y por eso, cuando se rehace el Eisteddfod con las formas que lo conocemos hoy, el sillón se hace un sillón de madera tallado con todos los detalles para justamente simbolizar ese lugar de consejero y de sabio, de aquel que mejor contaba y cantaba la historia del país, y que iba a estar al lado del rey. Y ahora se lo consagraba como poeta. Es interesante
que el que terminó de armar y de dar forma al Eisteddfod moderno es Iolo Morganwg, Gales, que justamente el primer Eisteddfod que se hace con las características que le da Iolo Morganwg es en 1861. Así que fíjense, los galeses en 1865 venían inspirados con este Eisteddfod moderno que iban a consagrar acá. Justamente a raíz de esto quería contar este sillón que ustedes ven acá, está en el Museo del Desembarco, en préstamo del Museo de Gaiman, y es, es el sillón que ganó William Williams Presor, que cumple 100 años este año. Si se celebrara un Eisteddfod Ladva, el Eisteddfod del Chubut, este año tendría 100 años. Y encontré dos pequeños poemas que quiero compartir con ustedes, que hablan un poco también del espíritu galés que transmite Williams en sus poemas. El primero dice, se llama El viejo colono. El viejo colono sintió que mordía la arena del árabe. Por la vasta playa, todas soledades, sus húmedos ojos dibujaron Gales. Habla de su llegada en 1865, ¿no? De la llegada. Y el siguiente habla del desierto. Como ven, para él el desierto patagónico era un tema. Me crece una inquietud por todo el alma. La extraña lejanía está en mi sangre y provoca, ferviente y sin medidas, esta sed de aventuras que me abraza. La distancia, su magia, su misterio, irresistiblemente me convocan, y sé que al escuchar sus confidencias se apagará mi ardor en sus silencios. Y ahí aparece también el tema del silencio, que es un tema que después vamos a charlar. Aquí tenemos algunos momentos. Como ven, acá está la consagración del poeta, pero este es el poeta en castellano, porque está portando una corona. Y esta es una adaptación argentina, patagónica argentina, porque el sillón bárdico se da al poeta en galés, y al poeta en castellano se le otorga una corona de plata. Aquí hay la convocatoria al poeta por el Gorset, y aquí tenemos un corito participando en el Eisteddfod Mimosa, como otra expresión de la cultura en el Eisteddfod. No me explayo en el Eisteddfod porque seguramente en algún momento habrá quienes puedan contar mucho más de esto, pero el Gorset es justamente es la reunión del círculo bárdico. El círculo bárdico es el que tiene la enorme responsabilidad de sostener al Eisteddfod. Trabaja para sostener el Eisteddfod y con él a la cultura galesa. El Gorset es otro de los elementos que venían con los colonos, esto de formar parte de un círculo bárdico. Muchos de los colonos de los primeros tiempos tenían nombre bárdico, y de hecho muchos se incluyen en el Gorset con sus nombres, con sus seudónimos, los seudónimos que usan como poetas en el Eisteddfod. Y el Gorset garantizaba y acompañaba la realización del Eisteddfod. Pero después se fue diluyendo y dejó de celebrarse, calculamos que desde el 40, más o menos 38-40, ya no había esto, no es un dato que estoy muy segura, pero lo que sí sé es que se revitalizó, se reinició con esta forma actual a partir del 2000, donde este Gorset Ladva, ustedes saben que es el nombre que se le daba a la colonia y sobre todo a la colonia del valle inferior del río Chubut. El Gorset
contiene y convoca a todos los ganadores de las coronas, los sillones bárdicos y las medallas de los Stegbots, o sea, todos los poetas consagrados del Stegbots, y también convoca a aquellas personas que considera representantes de la cultura y que pueden asumir un compromiso de cuidar, difundir y sostener y contener la cultura galesa como principal responsabilidad. Así es que es un círculo que debe garantizar el cuidado y la difusión de la cultura galesa. El Gorset se reúne en una comisión durante el año y se reúne también para tratar de sostener y apoyar todos los Stegbots que en este momento se realizan en el Chubut. Y la ceremonia del Gorset es una ceremonia que se realiza la primera el jueves antes de la realización del Stegbots, y con eso, en esa ceremonia es donde se incorporan los nuevos integrantes, que son los poetas consagrados y aquellas personas elegidas para esta misión que les decía, se incorporan en el círculo bárdico, y en esa misma ceremonia es presentado el programa del Stegbots del año siguiente. Y de esta manera queda garantizado que también al año siguiente habrá Stegbots. Este año, por cierto, será un año muy particular, porque no podremos sentarnos a celebrar el Stegbots todos juntos en un mismo lugar, sino seguramente lo haremos por esta misma vía. Aquí, en este círculo bárdico, todo aquel que ingresa es habilitado a ingresar por quienes son como una especie de diáconos, y todo lo que funciona, todo lo que pasa adentro del círculo bárdico durante esa ceremonia es en idioma galés. También este círculo bárdico es convocado para el momento de la consagración del poeta en galés y se reúne. Aquí vemos al círculo bárdico, al Gorset, reunido en el escenario mayor del Stegbots, y las niñas de la danza de las flores consagrando también al poeta. Tuvimos el año pasado a Facundo López Morgan, que ganó. Facundo está en sala, Nelsi. En sala, por eso lo digo, con una hermosa poesía tradicional, además, que es algo que se puso en el Stegbots porque se estaba perdiendo esa forma de ritmo y rima que utilizaban tradicionalmente los galeses, y entonces el San David otorga un premio especial para quienes todavía pueden escribir de la manera tradicional. Y así como les contaba que una de las cosas que el Stegbots hace tiene desde sus orígenes, que es aquel que recita sus poesías, que recita y canta la historia, la recitación es un arte que lamentablemente se está perdiendo y a veces es desplazado por otras prácticas en el Stegbots, pero es un arte que realmente es extraordinario y que todavía, por suerte, en el Stegbots se realiza. Hay muy pocos adultos que recitan, pero realmente es algo que vale la pena desarrollar. Y aquí quería compartir con ustedes, hay 3 generaciones de poetas consagrados. Falta la mamá, que es Mónica Jones, que es poeta, que ha ganado varios sillones, y Geraldine, que ha ganado coronas y medallas, y su hermano Maxen, que también ha sido consagrado poeta en Gaiman y en el Stegbots de la Juventud. Así que hay desde muy jóvenes hasta muy grandes participando en el Stegbots. Otro de los rasgos es el canto coral. Aquí tengo, y en esto quiero también homenajear a una gran hacedora nuestra querida que nos ha dejado,
se ha adelantado, que es Ylid Lloyd-Jones de Williams, que junto con Elbeth crearon, tuvieron sus coros, y que además que fueron los fundadores de alguna manera, con otros, de la Asociación Cultural Galesa, que este año cumple 35 años. Bueno, y aquí tenemos el coro de Puerto Madryn participando. Además de todas las participaciones que pueden hacer los coros, también allí se consagran con su premio y competencia principal, con una segunda competencia principal, que son muy interesantes en el Stedbod. El canto coral Diego es está algo en que sala acompaña... también, ¿Cómo? Nelsis. Diego. Que Diego Lacunza también está en la sala. Sí, bueno, hola Diego. El canto coral es algo que acompañó a todos. Me contaban, muchos me han contado, yo no he estado en las minas de Gales, pero justamente me contaban que es emocionante cuando uno baja a las minas y ve las recreaciones de los mineros en su tiempo libre practicando casi escondidas en galés los cantos para, para cantar en el coro, ¿no? Y esta cosa de que todos, tengan la profesión que tengan, cuando terminan su día de trabajo, se reúnen a cantar. Y el domingo para los colonos era el día del canto y del canto coral. En la capilla muy a menudo se cantaba a cuatro voces. Así que siempre, siempre el canto fue algo que los acompañó a los colonos, y una de las mayores expresiones comunitarias, ¿no? En uno de los rasgos de la cultura, y sobre todo de la cultura de los galeses del Chubut y del valle inferior del río Chubut, eh, en esta cosa comunitaria, así como en los Andes también, ¿no? En la zona de Trevelin, en la cordillera, era cantar. Y recordaba una historia de Charlie, que contaba que Charlie, cuando iban a cantar a Trelew, por ejemplo, que iban a participar en el Stedbod, Charlie Williams contaba que se subían al 4L y el papá, para aflojar un poco las tensiones, empezaba cantando dos notas, entonces la mamá se sumaba y cantaba y otras dos notas, y terminaban los cuatro cantando a viva voz en el 4L hasta llegar a Trelew. Eso es muy típico de las familias galesas. Y que cuando llega un momento como de recreo, en las chacras, después de terminado el día, después de tomar el té, y antes de la cena frugal que compartían, había un momento en que se bordaba, se cosía, las mujeres hacían cosas y también cantaban como familia. Así que el canto es algo que ha acompañado y caracterizado a los colonos siempre. Un elemento que no es tan propio de los colonos galeses de 1865 es el tema de las danzas. Las danzas fueron incluidas, así como las vemos acá, en Puerto Madryn, gracias al enorme trabajo de Dani de Sousa, y quienes las trajeron y las difundió fue May Hughes en 1985, porque los colonos que llegaron no admitían ni siquiera instrumentos. Había que adorar a Dios y cantar con el gran instrumento de la voz. El único instrumento viable era la voz. Tanto es así que hay una crónica que cuenta que un señor trajo un órgano, un armonio, y lo hizo en una caja de madera que estuvo guardado 2 años en Punta Cuevas, en el campamento, antes de llevarlo a Rawson, a Tre Rawson. Así que las danzas es una inclusión moderna, vital, popular. Las danzas, si uno las mira, son danzas siempre circulares, porque acá aparece lo céltico muy fuerte, ¿no? Los símbolos celtas son siempre circulares y casi siempre de a 3 y en 3 dimensiones.
a justamente eso en el Sted-Bod, en el símbolo del Sted-Bod y en el símbolo que tiene el sillón bárdico y demás, hay 3 rayos que simbolizan de alguna manera la cultura galesa patagónica también. Esos 3 rayos que los creó Iolo Morganwg, en primera instancia él planteaba que representaban el pasado, el presente y el futuro, pero también implicaban aquellos valores tan fuertes que sostenía y que se sostienen también a través del Sted-Bod y el Gorset, que son la paz, la verdad y la justicia, unidos por el amor, ¿no? El amor de alguna manera es el sol del que salen estos 3 rayos que se destacan de los otros: paz, verdad y justicia. Y una característica que por ahí no es tan conocida es el teatro. Yo en realidad no lo descubrí yo, gracias al apoyo, a la ayuda de Stella Dodd. Príamo encontró esta foto de una obra de teatro del grupo Maes-Endrej. Maes-Endrej es justamente el nombre de la chacra de mis bisabuelos, de John Jenkins y de Luisa Hughes, que está acá. Ella es Luisa Hughes y él es John Jenkins, el hijo de Aaron Jenkins, el hijo mayor del tercer matrimonio de Aaron Jenkins, y John Jenkins era el director del grupo de teatro. Acá está Bidick, es mi abuela, la esposa de Richard Jones Casalata, y están representando una obra que tiene que ver con la Navidad. Y no alcancé a poner, pero es muy típico en las chacras y en las capillas, en las obras de teatro. El año pasado disfrutamos de una obra de teatro muy linda, hecha por Bowen, de Olavon, y que todavía sigue con la afición del teatro. Bueno, y aquí vienen las capillas. Los galeses que vinieron eran galeses protestantes. Es muy interesante justamente esta cuestión eran protestantes en casi todos los casos, unionistas, muchos metodistas, bautistas, y lo interesante de los galeses, de los celtas en realidad, es que cuando los celtas fueron cristianizados, tal vez por el rol tan interesante que tenían las mujeres celtas, la iglesia cristiana celta admitía inclusive el matrimonio entre el pastor, y que el pastor se pudiera casar, que las mujeres pudieran predicar e intervenir muy involucradamente en la capilla, en la iglesia en ese momento, y después, a medida que fue avanzando la iglesia anglosajona, católica, y después finalmente la Reforma, hicieron que esa idea, ese lugar protagónico que tenía la mujer fuera desapareciendo. Aquí, aunque en muchos casos es una sociedad a veces patriarcal, la mujer tiene un lugar muy importante, y tiene un lugar muy importante en la actividad de las capillas. Van a ser las maestras de escuela dominical, junto con los hombres que también van a dar los estudios bíblicos, va a haber hombres directores de coro, y la mujer que interviene participando activamente en la vida de la iglesia. En un momento recordaba un dicho de, bueno, cómo es el rol de las mujeres, y contando, también sumándome un poco lo que contaba Nadine, es que la mujer... Yo te vi, sí. No, pero mira, un placer que seas vos. A otro capaz que le cortamos. Tengo un micrófono abierto, por favor. Ahí estoy buscando. Gracias, Nelsi. Sí, sí. Seguimos, ¿eh? Bueno, las mujeres de alguna manera
dejaban que los hombres mandaran, pero ella era como que el hombre era la cabeza y la mujer era el cuello. Era la que decidía para dónde se movía la cabeza. Estaban siempre muy involucradas y trabajaban mucho en la vida de la capilla. También eran las maestras de escuela dominical, y a la capilla iba toda la familia. Todos los relatos que encontré, muchos de ellos tal vez basados en relatos de mi infancia, en Trevelin. Ustedes saben que Trevelin surge 20 años después de la colonia del Valle, de Vladva. Justamente una de las razones por las que se sienten también muy movidos a irse a la cordillera, no solo es por la necesidad de que el valle queda chico, los jóvenes no tienen ya chacras y campo para trabajar, la necesidad del desarrollo agropecuario, de desarrollar ganado para esta colonia que cada vez crecía más y tenía más demandas, para una colonia del Valle Inferior que cada vez crecía y prosperaba mucho más con la agricultura. Ya a esta altura habían sido premiados en Chicago y demás. Así que se van a la cordillera, pero también en ese irse a la cordillera hay una intención de seguir cuidando los rasgos de la cultura que veían que con la incursión del Estado Nacional, con la instalación del Estado Nacional, empezaban desde las escuelas a imponerse o a ser nacionalizados de alguna manera, y empezaban a perder muchos rasgos, o tenían miedo de perder muchos rasgos de la cultura. La lejanía, digamos, la ventaja que tenía la cordillera era que era riquísima, una tierra muy rica, que permitía desarrollar mucho agricultura y ganadería, pero se contrarrestaba con el aislamiento. Justamente el aislamiento en relación con la colonia del valle era todo un tema. También eso marcó grandes diferencias, ¿no? Por un lado, en los Andes lograron preservar como un año más las tradiciones, como una generación más las tradiciones, pero cuando los colonos llegan acá, este desierto, ¿no? Este morder el desierto del árabe, como decía William Williams, hace que se tengan que organizar, que el riego no está resuelto, hay que ver cómo se resuelve, cómo se desarrolla la agricultura, había que regar para desarrollar esto, a partir de la propuesta de Aaron Jenkins, que siembra en la Tierra Negra y logra que prospere su cultivo, a partir de ahí se abre un enorme universo. Se hacen los canales de riego, se desarrolla la agricultura, pero se tienen que organizar de manera comunitaria, que además era una idea muy innovadora que traían los colonos, de trabajar colaborativamente y en equipo, cooperativamente. Se organizan las cooperativas y comienzan a andar. Estamos haciendo espionaje y vos tenés el micrófono abierto, guarda. También es interesante en esta época, en el Valle del Chubut, no solo que desarrollan todo esto, sino que muchas veces tienen que trabajar mancomunadamente para organizar el riego, para producir, para vender, se organiza la compañía mercantil, bueno, además de toda la vida de las capillas y todo, es de una manera muy cooperativa. Cuando van a los Andes, primero acá las chacras, lo máximo que tuvieron eran 100 hectáreas, pero cuando van allá, con 100 hectáreas en la cordillera no se hacía nada para desarrollar ganado, hacían falta por lo menos 400 hectáreas. Y esto hacía que las distancias entre los vecinos fuera mucho más amplia,
y que también esto hacía que crecieran en soledad, en mayor soledad, y que se organizaran, pero para los momentos de extrema necesidad para colaborar. La señalada, alguna cosecha, la marcación, pero no ya el trabajo continuo de interactuar, como por ejemplo con los canales de riego, o teniendo que mantener un camino o un puente. Y acá vuelvo a contar con una anécdota, una historia que yo la escuché creyendo que era de Margaret Jenkins, pero no estoy segura que haya sido ella, pero lo cierto que pudo haber sido cualquier mujer galesa de aquella época, que contaba que acá en el valle había que organizarse también para mantener los caminos y los puentes en condiciones. Y como no había soporte del Estado, sino que todo se generaba desde la colonia, entonces deciden que cada puente va a ser mantenido por los vecinos linderos y se va a cobrar un peaje. Para garantizar el cobro del peaje, se pone una cadena de cada lado del puente. Y un día, la familia que le tocaba cuidar el lado del puente, deciden los padres ir a comer y dejan al chico jovencito al cuidado de la cadena. Y de pronto el chico mira al fondo y ve una polvareda enorme que viene, y veía a toda velocidad venir un caballo y un jinete, y venía tan rápido que parecía que no iba a frenar. Entonces el chico en la desesperación baja la cadena, porque dice, si traga la cadena pasa de largo y no lo encuentro más. Entonces baja la cadena, y en el momento que baja la cadena, el jinete clava los pies del caballo, y era una mujer. Y dice, ¿quiénes pagan peaje? Y el chico nervioso dice, los hombres y los caballos. Pues yo soy mujer y mi caballo es una yegua, así que yo no pago. Y así pasó. Esto también muestra, bueno, además de la organización, muestra que a pesar de que las mujeres trabajaban y tenían una identidad de género, tenían cierta certeza de quiénes eran y de su propio género. Y muchas veces parecía que era el hombre, pero ellas estaban detrás absolutamente conscientes de su identidad. Hay muchas historias de mujeres que se plantaron frente a situaciones, ¿no? Y que también formaban parte de la vida de la comunidad. Y en las capillas, además del domingo ir a celebrar todo, porque habían familias que vivían más o menos alejadas, que no podían volver a almorzar el domingo, entonces ahí pasaban el día, sobre todo en tiempos de primavera y verano, un buen tiempo, desplegaban inclusive los relatos de mis tíos y de mi mamá. Los domingos se llevaba el mantel y loza y se comía haciendo picnic en el predio de la capilla. Y a la mañana había escuela dominical donde los chicos aprendían las primeras letras, aprendían a través de los versículos que inclusive repasaban el día anterior para saberlos, para compartirlos en el estudio bíblico. Y después almorzaban, compartían, había un momento de juegos, y finalmente después los adultos se reunían para alguna asamblea, alguna reunión, los chicos quedaban más o menos sueltos o cuidados por algunas personas, y después finalmente se cerraba eso con el culto de canto. Y a veces también los ensayos para el Esterbot, para el 28 de julio. Y ahí, en ese tiempo, mientras los adultos estaban en la capilla y los chicos quedaban dando vueltas, también cuentan muchas historias de las cosas que pasaban, por ejemplo, con los coches a caballo, ¿no? De atar un palo y el otro del coche con el alambrado en el medio,
y cuando terminaba el culto de canto, que ya estaba anocheciendo, subirse y el coche no salía porque tenía el alambrado en el medio, o cambiar los caballos de un coche con el coche de otro, entonces la gente veía su coche, se subía a su coche y terminaba el caballo iba solo, pero iba para otra chacra, porque le habían cambiado el caballo. Bueno, todas estas picardías que pasaban también en la vida de la capilla. Aquí tenemos algunas de las capillas que por suerte están siendo cuidadas y muy, muy cuidadas las que quedan, porque ustedes saben que muchas de las capillas se las llevó la inundación del 99. Y también después hay algunas historias que por ahí no se cuentan, pero que tienen que ver con algunos sentimientos y con algunas cosas que inclusive unen sus raíces en la esencia celta de los galeses. Y cuando digo los celtas estoy hablando de por lo menos 1500 años atrás, ¿no? Y que hay cosas que a pesar de la influencia cristiana, a pesar de diversas invasiones, ¿no? Todos han logrado permanecer en la esencia de los galeses. En lo sobrenatural siempre fueron muy cuidadosos porque siempre fueron muy religiosos, así que fueron muy cuidadosos de asignar características mágicas a la vida, pero lo interesante es, por ejemplo, las intuiciones. Hay personas que son muy intuitivas. Una tía abuela mía me contaba, que a su vez le habían contado a ella, de cuando John Jones, que era el más viejo de los que vinieron en Mimosa, una vez la señora volvió a Gales porque su madre estaba enferma y volvió, y quedó su hija Margaret, que era la que después se casó con Aaron Jenkins en su tercera nupcia, y cuentan que ella era jovencita y estaban en la chacra y la manda, el padre la manda al corral, ¿no? La manda al corral, andá y arreglá, no sé, hacé en el corral, soltá las ovejas. Y ella salía de la casa, llegaba a mitad de camino y escuchaba la voz de su mamá que decía, no, Margaret, no vayas. Entonces ella se impresionaba y volvía. Y bueno, llegó a la casa y el padre dice, pero bueno, andá y hacé tu trabajo. No, anda otra vez. Entonces volvió a ir y volvió a oír la voz de su mamá, no, Margaret, no vayas. Entonces vuelve y le dice, yo escucho que mamá me dice que no tengo que ir. Y dice, ¿cómo vas a escuchar a mamá que está en Gales? Bueno, si no quieres hacer el trabajo, no pongas excusas. Y fue él, y cuando se acercó al corral, saltó un puma, que tal vez a la hija la hubiera atacado. Él reaccionó rápidamente y lo redujo. Y eso quedó como en la historia familiar, ¿no? Otra de las características es que para los celtas habían dos fechas, hay 4 fiestas muy importantes, pero Samhain y Beltane, que se celebran el 1 de noviembre y el 1 de mayo, son muy importantes. A medida que fue cristianizado el pueblo celta, y los galeses en particular, y irlandeses y escoceses también, no había forma de que aceptaran cambiar esa fecha. El 1 de noviembre para ellos es el año nuevo. Y entienden entienden que ese día hay como un encuentro, como que se abren las fronteras del espíritu y muertos y vivos se pueden encontrar de alguna manera. Y por eso se asiste mayoritariamente a llevar flores a las tumbas, se va al cementerio ese día para recordar ese día que quedó como el Día de los Muertos, porque fue la manera de incorporarlo al calendario cristiano.
Inclusive en la isla de Man, por ejemplo, que todavía se mantienen, dice que si uno mirara por el ojo de la cerradura, de la cerradura de una capilla, la noche, a las 12 de la noche, el 31 del primero, podría ver bailando a quienes van a morir ese día, por ejemplo. Esas son algunas de las leyendas. Los galeses también tienen una mirada diferente acerca de la muerte y sus rituales acerca de el momento de la muerte es diferente. Cantan para celebrar la vida de esa persona, cantan y la consagran a Dios en ese camino con la certeza de que va a llegar al cielo y va a estar con los que le precedieron y que va a estar en la presencia de Dios. Entonces, nada mejor que ese día cantar aquellas canciones que fueron las preferidas de quien ha muerto y celebrar con él la vida de esa persona. Y también hay momentos de humor con eso, ¿no? Porque hay un chiste que cuentan que dice que el señor estaba muriéndose ya. Esto es también para conocer el espíritu y el sentido del humor galés. El señor ya estaba muriéndose en las últimas. Entonces la mujer se pone a cocinar, y de pronto él huele el olor a su torta preferida. Entonces junta todas las fuerzas y se levanta para ir a la cocina a ver si estaba haciendo la torta. La señora estaba haciendo su torta preferida y dice, ¡ay, estás haciendo mi torta preferida! Y la mujer le dice, no, 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 andate que es para tu velorio. De esa manera hay como una concepción de la vida y de la muerte diferente. No quiere decir con eso que no se llore, que no se esté triste, que no se lamente y que no se extraña a la persona, pero se entiende que es un paso inevitable, ¿no? Y se celebra la vida de las personas. Y yo les decía que otro de los momentos es el 1 de noviembre y el 1 de mayo. Y como por lo general tampoco pudieron cristianizar ese momento para incorporarlo en el calendario, los galeses, por ejemplo, sobre todo los galeses de hasta hace una generación atrás, el 1 de mayo, porque nosotros es el final de la cosecha, ya estamos a las puertas del invierno, se hacen fiestas de acción de gracias, se hacían fiestas de acción de gracias. En mi infancia en Trevelin yo todavía asistí a algunos cultos de acción de gracias el 1 de mayo, donde se llevaba lo que uno tenía de la cosecha para celebrar y dar gracias por todo lo que Dios había provisto en ese día, ¿no? Así que bueno, estas son algunas de las características. Y también la vida en la chacra. Para la vida en la chacra, que no fue nada fácil, más en estos tiempos. Imagínense un Gales del que ellos venían, que era absolutamente irrigado, verde, prolífico, llegar a la meseta patagónica, la aridez de la meseta. Y por eso quiero compartir con ustedes un poema que hizo Carlos Dante Ferrari y que a mí me encanta y que por eso tal vez lo traigo para compartirlo con ustedes. Se llama Tenacidad. Cuando llegaron en aquel invierno, vieron la tierra gris, reseca y despojada. El viento congelaba en las mejillas los hilos de sus lágrimas. La vieja patria era un punto sin retorno, un dolor impreciso en la memoria, un grito sofocado en la distancia. Este no era, en verdad, el suelo prometido, pero ellos se quedaron. Y aunque nada sabían acerca del oficio, labraron el sequero con sus manos, la pala en ristre, la voz en el himnario. Ignoraban la furia de los vientos, los caprichos de un río desbordado. Lo aprendieron al ver resecarse las espigas y cuando las cosechas fueron cruelmente arrasadas por las aguas.
era una tierra esquiva. Con los fracasos llegaban las hambrunas y la desesperanza. Entonces unos pocos se fueron para siempre, pero a pesar de todo, los otros se quedaron. Por fortuna, no solo había desdichas, también nacieron hijos, vinieron las caricias de hermosas primaveras, porque quedarse es persistir, es desafiar la adversidad, es desterrar el miedo. Entonces, cuando ya todo parecía perdido, fue el milagro del riego, y al repetir la siembra, los soles del verano maduraron en mieses abundantes, retoños de sus rezos, y comprendieron que la verdadera patria es aquella comarca que se elige para fundar la casa, para enterrar los muertos. Por eso se quedaron. Así, entre cantos y sonrisas, dolores y plegarias, transcurrieron los años. La tierra cenicienta que surcaron ahora los sepulta bajo un manto arbolado. Han cambiado los tiempos. Frente a cualquier dificultad, hoy nos falta aquellos que predican que todo está perdido. Muchos dicen, nos vamos. Pero al mirar el valle tendido entre las lomas, este fértil collado, este vientre fecundo que se ofrece al brazo del labriego aguardando las rejas del arado, es como si se alzara un coro de voces en la brisa para entonar su canto esperanzado. Un coro que nos llama y nos repite, nosotros nos quedamos. Este hermoso poema habla justamente de estas cuestiones que son tan fuertes, ¿no? Esto de fundar la casa, enterrar los muertos. Y ahí aparece otra cosa que es la de los árboles. Los árboles también, además de tener una raíz celta, los árboles hasta estaban consagrados como parte del ideario y el imaginario celta. Uno, según el mes que nacía, tenía un árbol que lo regía. Así que fíjense qué fuertes son los árboles. Y leyendo en estos tiempos mucho, por ejemplo, las mujeres, cuando hay un libro muy interesante que cuenta de las mujeres de los consejos de un concurso que hacen en San David, y ahí para el sesquicentenario se publicaron 3, donde dice que los consejos que le dan a las mujeres cuando hacen su casa es asegurarse que los muebles del comedor, por lo menos la mesa, debe ser de roble, porque el roble era el bosque de robles donde se reunían los druidas. El roble es el árbol fuerte y es un árbol muy típico de Gales además. Así que, y de los países celtas en general, ¿no? Y de Europa. Así que por eso era muy importante esto. Y además, por acá en algún lugar habla también de los silencios. Yo digo que esto un poco, a veces uno lo dice en chiste, pero vieron que los chistes tienen algo de cierto. Yo creo que en general los galeses tienden a no decirlo todo. Recuerdo cuando era muy chica una vez que estábamos muy cansados en un campamento de la iglesia y teníamos una maestra de escuela dominical galesa, y me quedó marcado porque me parece que de alguna manera define un poco el espíritu. Y nos costaba cantar el canto que teníamos que mostrarle a los papás después. Y entonces ella dice, bueno chicos, pero pónganse, por favor, decían los chicos. Dice, ¿qué les pasa? ¿Están cansados? Sí, dijimos todos juntos. Y entonces ella dijo, bueno, disimulen y a cantar, ¿no? Esto de, hay que salir adelante, hay que seguir, les duele, están cansados, bueno, disimulen y adelante. Eso creo que fue en gran medida el espíritu que los movió, que los llevó hacia adelante. Había cansancio, pero había hambre, y había que resolverlo, y había que seguir adelante, ¿no? Y había que quedarse. Así que bueno,
esto también quería rescatar, como para cerrar, algunos refranes, que en este caso, de alguna manera, son refranes que me han acompañado a nivel personal. El primero, hice una pesquisa por internet a ver si aparecían refranes galeses, y el refrán que aparecía en todos lados es este, que traducido quiere decir: el que quiera ser líder debe ser puente. Y me encantó realmente. Después otro, que muchas veces me lo repetía mi marido cuando yo veía a mis hijos, ¿no? Y él siempre decía: Will the well the brand hue. Ve blanco el cuervo a su pichón. ¿No? Siempre nuestros hijos son nuestros hijos. Y aunque seamos cuervos, para nosotros nuestros hijos son siempre blanquitos. Y después, otro que mi madre me lo repitió 100 veces, es: palabras y piedras sueltas no tienen vueltas. Y esto también tiene que ver con los silencios, con esto de que a veces es preferible hacer un silencio antes de emitir una palabra que hiera. Y entonces muchas veces uno ve a los galeses en distintas situaciones que no discuten, pero a veces no discuten seguramente porque esas palabras no tienen vueltas. Entonces prefieren tomar un tiempo, hacer silencio y ver la manera de encontrar las mejores palabras. Y bueno, y para cerrar, uno que es, creo que mi preferido, que dice: Aunervirli unos, aguelirli udid. Lo que se hace de noche se verá de día. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberlos aburrido, y si hay alguna pregunta, acá estoy disponible. Bien, Marce, Nelsi, precioso, y nada, cumple altamente las expectativas y esto que habíamos charlado, de que muchas veces decimos: ¿qué le pasa a la cultura galesa? Parece que nunca les pasara nada. Y es esto de mirar las cosas desde otro lugar. Así que, Marce, ¿estás por allí? ¿Tenés preguntas? Si no, traigo de acá. Sí, acá tenemos. Bueno, yo te cuento, Nelsis, que me agendé estas últimas frases y refranes que me encantaron. Bueno, vamos Son muy lo que útiles, nos... la verdad. No sé, como que disparan un montón de cosas, así que sí, y útiles sobre todo. Bueno, además de preguntas, vamos a leer, a mí me gusta, ¿sí? Bueno, leer algunos mensajes lindos que tienen que ver, bueno, con esta charla también. Bea, por ejemplo, Bea Herrero dice: atrapante relato, felicitaciones, agradecimientos por compartir esta porción de historia. Un saludo afectuoso de parte de Lilian, Daniela y Bea. Luego, Alicia Toledo sí nos trae una pregunta y dice: ¿cuándo fue el primer Stayford en el Valle? ¿Se sabe la fecha y quién lo ganó? Ay, yo soy pésima para las fechas, pero creo que fue ahí nomás. La aportó alguien después en los mensajes, Marce. Sí, 25 de diciembre de 1865 entre Rawson. Sí. Susana, Y muy chico y según necesidades de ese momento, es verdad, de mí. Sí. y además hubo después un Eisteddfod que es muy pintoresco, que es el Eisteddfod de los repollos, porque se hizo en un galpón que habían cosechado repollos, y entonces se lo llamó el Eisteddfod de los repollos. Sí, claro, esos Eisteddfod eran muy chiquitos. Además, otra de las cosas que olvidé, porque son muchas, en realidad, y uno trata de concentrar para no aburrir, es también los Kemambagani. Los Kemambagani son los cultos de canto, esos que yo decía que se hacían el domingo al final del día. También se hacen como grandes celebraciones donde se canta 4 voces para cerrar el Eisteddfod, por ejemplo. Y un Kemambagani que fue
muy emotivo, me imagino, es el Kemambagani que se hace cuando todos los galeses desembarcan, pasados unos cuantos días, y el primer domingo se hace un Kemambagani en lo que era el galpón, que seguramente está más o menos por donde hoy está el Museo del Desembarco, y justamente el galpón tenía techo más o menos bajo, y le piden a Aaron Jenkins que dirija, y la anécdota es que cuando él se para dirigir, se golpea la cabeza con el techo, y ahí se celebra el primer Kemambagani, que es el culto de canto y de agradecimiento. Y los Steadbooks se hicieron bastante seguidos, pero fueron interrumpidos después de la Primera Guerra, y recién se reiniciaron con toda vitalidad en 1965, con el centenario. A partir de ahí se han repetido ininterrumpidamente hasta ahora. Bien, bueno, muchas gracias, Nelsis. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos acá una observación, un mensajito de Diego Lacunza que dice: el pasado 1 de octubre, hace muy poquito, hicieron 49 años que Elbed e Ilit fundaron el coro municipal justamente para el Stable. Sí. Así que Y vieron nos que aporta. yo puse, a ver si lo encuentro acá, justamente, perdón que pase rapidito, pero acá está justamente la reunión donde participan. Acá está Elbet, Soraya Brunt, Ada Garavano, Charlie, Ilit, no recuerdo quién está acá, Alicia Moré, no recuerdo más quiénes están, pero ahí ya también estaba Diego Lacunza dice que Lita Lita. también estaría en la foto. Sí, acá está Lita. ¿Sí? Sí, Bien. esta es Lita More. Y esta es Lita Gravano. Bueno, no recuerdo quién más. Ya van a aparecer, ya la vamos a rastrear. Dice Diego que cree que Lita es la de la punta. Es ella, a ver. Sí, Ella es sí. Lita. No sé si ella no es Ana Pomar. Ana Pomar, ahí la nombra, ¡qué chiquita! Ana Pomar ahí la nombra también Diego, ¿sí? Sí. Bien. Ahí está. Sí. Bueno, ¿tenés más, Marce? Sí. Sí. Tengo algunos mensajitos que los voy a leer así de corrido, positivos, que a mí me gusta leerlos porque es lindo. Mercedes, qué placer escucharte, Nelsis, cuánto se aprende, gracias. Fabi Rodríguez, un clásico estos encuentros de los domingos, grande AGP, gracias colegas. Alicia Toledo, y acá sí venimos, no, es un mensajito también, quedará como positivo de la pandemia cada una de las charlas imperdibles que nos permitieron aprender y compartir historias con cada uno de los expositores. Genial AGP, gracias. Y acá sí venimos con una pregunta. ¿Esas creencias, Nelsis, ante la muerte, son puramente galesas o son célticas? Pregunta Mercedes. Es que son galesas con una fuerte raíz celta. Yo creo que hay muchas de estas cosas. Para los celtas la muerte era un paso más de la vida. También lo veo con las mujeres aguerridas. Las mujeres celtas eran muy aguerridas y era una sociedad mucho más abierta. Las mujeres participaban mucho. En el caso de las mujeres celtas, podían ser sacerdotisas, podían ser hasta la iglesia cristiana celta, se podían casar, y las mujeres cerveza, amor? Podían predicar, por ejemplo. Y es a partir de la imposición de la Iglesia Católica anglosajona donde se va quitando todos esos rasgos celtas, se va persiguiendo a los druidas hasta que finalmente desaparecen los Philid, que son los que le siguen a los druidas, y finalmente solo quedan los bardos, pudiendo contar desde el lugar de la historia, pero no ya con esas características religiosas, ¿no? Y sí, la religiosidad
celta se ve en la concepción de la muerte de los galeses. Aunque los galeses, también hay que decir que los galeses que vinieron en la época, en 1865, no tenían tan clara su identidad céltica, porque de alguna manera lo celta estaba asociado a lo pagano, así que era de lo que no se hablaba. Recién después del siglo XX, y a partir de que los bretones empiezan a recuperar muchísimo de su tradición celta, los bretones justamente se referencian a los galeses porque los galeses van a poblar Bretaña, la Bretaña armonicana, y ahí es donde de alguna manera los colonizan a los bretones, y entonces los bretones se reconocen celtas referenciándose con los galeses, y ahí es donde aparece de nuevo esta identidad celta más fuerte. Uy, Muchísimas gracias, Nelsis. Y No, bueno, ya gracias. acá seguimos. Tenemos, dale, Sí, seguimos, Marce, con mensajitos dale. y hay